Hola amigos, ¿cómo están? Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al programa de especialización en gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. En esta oportunidad ya nos encontramos en la sesión número 5 del módulo especial de higiene ocupacional y el día de hoy vamos a desarrollar el agente físico de estrés térmico. Para eso vamos a hacer uso de esta presentación, dado que vamos a usar algunas tablas estandarizadas de referencia para poder medir el consumo metabólico. Solo tomen como referencia el hecho de que diga sesión 2, dado que es un material que también se comparte en las diplomas de especialización que cursamos en paralelo con la Universidad Nacional de Ingeniería. Bien, vamos a usar la pizarra y por momentos vamos a usar la presentación como normalmente hemos venido desarrollando las sesiones. Bien, ¿qué nos interesa estudiar en el agente de estrés térmico por calor? Vamos a estudiar personas que laboran frente a procesos, pero no cualquier tipo de procesos, sino básicamente procesos en los cuales haya una disipación de calor. Por ejemplo, una persona que labora en un horno de fundición, una persona que labora en calderas, o simplemente el hecho que un trabajador labore quizás en una obra de construcción civil a la intemperie en días soleados. Entonces nuestro proceso, ¿qué es lo que genera? Nuestro proceso genera una cantidad de calor y este calor puede afectar en cierta medida, y obviamente pues depende del tiempo de exposición y depende de la temperatura, la salud del trabajador. Entonces nosotros tenemos que evaluar ¿qué cosa? Vamos a evaluar el calor. Pero el calor como tal, recordemos, es la cantidad de energía de la cual se compone un cuerpo, es una propiedad extensiva de la materia. Lo que nosotros vamos a estudiar es la medida del calor, y esa medida del calor no es nada más que la temperatura. Entonces, en el proceso lo que nos va a interesar a nosotros medir es la medida del calor. La medida del calor que un cuerpo puede contener es lo que nosotros conocemos como la temperatura. Porque justamente esa temperatura es la que puede generar ciertas alteraciones en el cuerpo de la persona. Primera alteración muy común: imagínese usted parado en un día soleado en el centro de un parque. Va a empezar a sudar. ¿Por qué suda usted? Porque el calor, la cantidad de energía del entorno es alto. Y eso hace que su cuerpo empiece a presentar ciertas alteraciones. Como respuesta a esa alteración del ingreso de calor externo, su cuerpo empieza a sudar. ¿Qué es la sudoración? No es nada más que un sistema de defensa. Un sistema de defensa del cuerpo que lo que busca es regular la temperatura. Entonces usted suda como respuesta a la temperatura externa.
y lo que busca su organismo es poder regular la temperatura. Lo opuesto sucede cuando usted está en un ambiente muy frío, ahí usted no suda. Pero ¿qué es lo que normalmente puede pasar en ambientes muy fríos? Usted empieza a temblar. Y esa es una respuesta también del cuerpo para poder generar calor y obviamente pues la temperatura fría no afecte su salud. Entonces cuando estamos frente a una exposición de calor, su cuerpo empieza a sudar y esa sudoración es la respuesta que busca enfriar el cuerpo frente a la temperatura externa, que se entiende que es una temperatura de altos niveles de temperatura, valga la redundancia, y que pueden afectar el cuerpo y su cuerpo responde a eso. Entonces, cuando la persona empieza a sudorar con gran intensidad, lo que empezamos a perder, ¿qué cosa es? En primera instancia, líquidos del cuerpo, agua del cuerpo. Recordemos que el cuerpo está compuesto en gran porcentaje solamente por agua. El cuerpo está compuesto de un 60 a 65% de agua. Si su cuerpo llega a perder por lo menos el 20% del agua, puede generar en la persona automáticamente hasta la muerte. Entonces, la sudoración no es un tema solamente una respuesta de su organismo, sino que hay que saber controlarla, porque en elevados niveles de temperatura que generen un gran nivel de sudoración, esto podría ocasionar en las personas mareos, trastornos, letargos y hasta podría causar la muerte. Ahora, imagínese usted, ¿no? Está en un día recontra soleado y encima lo mandan a usted a correr o le mandan a usted a cargar peso. ¿Qué es lo que sucede ahí? Su cuerpo va a generar más calor. Esa generación del cuerpo de calor, añadido a la temperatura externa, ocasiona que usted se canse mucho más rápido. Y eso es normal. Imagínese usted caminando en un día soleado, corriendo en un día soleado, o inclusive corriendo con un costal de arroz en el hombro. Entonces, la actividad física es uno de los factores que también puede generar trastornos en la temperatura del cuerpo. Esa actividad física nosotros también la vamos a estudiar, porque no es lo mismo una persona expuesta a calor sentada a una persona expuesta al calor parada. No es lo mismo una persona expuesta al calor parada o una persona expuesta al calor caminando y con una carga encima. Entonces, son dos factores los que vamos a analizar nosotros en este contexto del agente físico estrés térmico. El primero es la temperatura, que acabamos de mencionar, que es la medida del calor. Y la segunda es lo que nosotros vamos a conocer y vamos a definir e intentar explicar lo que es el famoso consumo metabólico. ¿Qué es el consumo metabólico? El consumo metabólico es la cantidad de calor, que genera el cuerpo por una actividad física que éste realiza. Esa cantidad de calor que el cuerpo genera por una actividad física que realiza es el famoso consumo metabólico. Y este consumo metabólico vamos a intentar también nosotros explicarlo. ¿Cuándo se genera un mayor consumo metabólico? Cuando la persona realiza mayor actividad física. Entonces, a esa actividad física la vamos a llamar nosotros consumo metabólico. El consumo metabólico tiene ciertas unidades. Las unidades del consumo metabólico nosotros la vamos a medir en kilocalorías por unidad de tiempo. Que puede ser minutos o puede ser horas. La temperatura, creo que ahí sí es mucho más familiar, la vamos a medir en grados. Bien, entonces son todos estos factores los que vamos a estudiar nosotros o intentar estudiar. La temperatura como factor 1 y el consumo metabólico como factor número 2. Hay que
buscar siempre controlar la temperatura, pero si hay procesos en los cuales la temperatura ya no se puede ser regulada, automáticamente pensemos en qué, en disminuir el consumo metabólico. Lo que no deberíamos tener es una alta temperatura y un alto consumo metabólico o una actividad física desgastante. La temperatura la vamos a medir con un instrumento, con un equipo ocupacional. Esto vamos a colocar aquí, esto lo vamos a determinar con un equipo ocupacional que ahora vamos a explicar. Y el consumo metabólico lo vamos a calcular mediante unas tablas estandarizadas. Bien, ¿qué equipo ocupacional estamos hablando? Aquí estamos hablando del famoso medidor de estrés térmico. Vamos a colocar una imagen de referencia. Bien, lo que nosotros tenemos en la parte derecha en realidad es un puesto de trabajo. Este vendría a ser el proceso. Este proceso no es nada más que un agitador. Es un agitador de una olla gigante que está conectada a la corriente para poder mantener la viscosidad del elemento. Esto se lo conoce normalmente a nivel industrial como los famosos peroles. Este perol es exactamente el proceso y es lo que nos va a generar las fuentes de calor. Vamos a medir ese calor con la temperatura. Para poder medir la temperatura vamos a usar este equipo ocupacional. Este equipo ocupacional que nosotros vemos aquí tiene 3 termómetros, tiene 3 sensores. Estos sensores son los siguientes. Aquí está el primer sensor, aquí está el segundo y por aquí está el tercero. Son 3 sensores los que tiene este equipo. Cada uno de estos sensores tiene una forma distinta porque va a medir una temperatura también distinta. Por ejemplo, esta bolita negra, que es una bolita de cobre, es el famoso termómetro que va a medir la temperatura del globo. El del centro tiene acá una pequeña mechita, de repente no sé si se llega a apreciar bien, acá está esa mechita que está ahí. Y este termómetro nos va a medir la temperatura asociada a la humedad relativa. Se llama temperatura de bulbo húmedo. Y el termómetro de la derecha, el sensor de la derecha, se parece, ¿no?, de alguna forma a algunos equipos ambientales. Lo que nos va a medir es la temperatura de bulbo seco. Entonces son 3 termómetros los que tiene este equipo y nos van a medir 3 cosas distintas: temperatura del globo, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo seco. ¿Qué es lo que mide la temperatura de globo? La temperatura de globo busca medir el calor relacionado a la radiación. La temperatura de bulbo húmedo, el calor relacionado a la humedad relativa. Y la temperatura de bulbo seco, el calor relacionado al aire. Estos 3 sensores miden 3 aspectos diferentes de la temperatura en el entorno. Y como resultado de estas 3 mediciones, nosotros calculamos una temperatura total. Esa temperatura total nosotros le llamamos el famoso TGBH. ¿Qué es el TGBH o temperatura total? Es la temperatura del globo de bulbo húmedo. ¿Y cómo se calcula esa temperatura total? Se calcula como una variable 1 multiplicado por la temperatura del globo más una variable 2 multiplicada por la temperatura de bulbo húmedo más una variable 3 multiplicada por la temperatura de bulbo seco. ¿De qué dependen las constantes? Las constantes dependen de la situación física en el cual se vaya a trabajar. Vuelvo a repetir, este TGBH es la temperatura total. Es una integración de esas 3 temperaturas, pero esas 3 temperaturas no se promedian aritméticamente, sino que se ponderan. Y esa ponderación viene a través de unas constantes K1, K2 y K3. ¿Y de qué dependen esas constantes? Básicamente del lugar donde se esté realizando la actividad. ¿Qué significa esto? Que van a haber 2 tipos de TGBHs. El primer tipo de TGBH
es el TGVH interno y el otro tipo de TGVH va a ser el TGVH externo. Cuando utilizamos nosotros el TGVH interno, el TGVH interno se utiliza para lugares interiores o inclusive exteriores, pero sin carga solar. Lugares interiores, o sea, lugares que tengan techo. A eso se hace referencia con lugares interiores, lugares bajo techo. O lugares externos, ¿no? O lugares exteriores, pero donde no exista carga solar. Entonces, si usted está midiendo de repente en una obra de construcción vial, una obra de una carretera, que es una obra a la intemperie, estaríamos frente a un lugar externo. Pero si esa obra en la carretera de repente es en una zona fría, no existe carga solar. Por lo tanto, lo que tendríamos que calcular ahí, ¿qué cosa es? Es el TGVH interno. En cambio, el TGVH externo básicamente es para lugares exteriores, pero como ustedes comprenderán, estamos hablando de lugares exteriores con carga solar. Lugares exteriores con carga solar. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Lugares interiores o exteriores sin carga solar, TGVH interno. Lugares exteriores con carga solar, TGVH externo. Bien, ahora obviamente pues cuando estemos calculando el TGVH interno y el TGVH externo, lo que pasa con las variables es que toman distintos valores. Esos valores en realidad no nos va a interesar mucho colocarlos como coeficientes, ¿no? Por ejemplo, para lugares exteriores, el K1 es 0.7, el K2 es 0.2 y el K3 es 0.1. No nos interesa mucho porque el equipo a nivel técnico nos hace el cálculo de la integración de las temperaturas. Entonces, básicamente es acá rescatar lo más importante, que es que cuando usted se presente a hacer un monitoreo de estrés térmico, usted configure el equipo correctamente de tal manera que usted sepa si está en un ambiente donde necesita calcularlo como un TGVH interno o si está en un ambiente donde usted necesita calcularlo como un TGVH externo. Los parámetros de medición van a seguir los lineamientos también metodológicos relacionados a una ISO internacional. Esta ISO es la ISO 7243, que tiene como título Estimación del estrés térmico del hombre en el trabajo, basado precisamente en este índice TGVH. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros la medición? ¿No? Entonces vamos a tener nosotros el siguiente esquema. Vamos a tener nosotros al trabajador. Y vamos a hacer la medición lo más cercana al trabajador. Vamos a colocar el equipo lo más cercano al trabajador. Pero como a nosotros nos interesa calcular la temperatura global, es muy difícil poder asegurar que la temperatura que le llega a la persona al nivel de la cabeza va a ser igual a la misma temperatura que le llega al nivel de las piernas. Entonces eso es muy difícil de poder afirmar, porque muchas veces la fuente de calor está en la parte inferior. Por ejemplo, los hornos de fundición muchas veces están colocados a medio metro. Entonces el calor más intenso lo va a sentir la persona en la parte baja. Y en la parte superior hay una disminución de calor. Entonces, para no tener problemas con respecto a poder garantizar o no garantizar que la temperatura de exposición de la persona es la misma en todo el cuerpo, vamos a indicar lo siguiente. Vamos a hacer 3 mediciones. Estas 3 mediciones se realizan en 3 partes del cuerpo y básicamente van a ser en los extremos y en el centro. La primera medición es una medición que lo vamos a hacer al nivel de los pies, exactamente a 10 centímetros de la planta de los pies. Esta medición se llama la medición a nivel de tobillo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca el equipo, ahí están los 3 sensores, y se calcula una temperatura. Esa temperatura es una temperatura global, que es el TGVH,
que se entiende que nosotros ya hemos definido si es un TGVH interno o externo, pero es un TGVH, al cual le vamos a llamar TGVH de tobillo. Y esa medición la vamos a hacer por 15 minutos. La segunda medición es en el nivel medio del cuerpo, en el nivel del abdomen. De igual forma vamos a tener el equipo con los 3 sensores y vamos a calcular acá el TGVH. Acá estamos hablando de un TGVH a nivel del abdomen. El equipo obviamente pues va a tener su trípode, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer a nivel de la cabeza. Vamos a tener el equipo con los 3 sensores, nuestro trípode, y vamos a calcular el TGVH, al cual le vamos a llamar TGVH al nivel de la cabeza. Realizadas las 3 mediciones, vamos a calcular un promedio de las temperaturas. Entonces, nuestro TGVH total, que es el que nos interesa, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí TGVH total o global, que es el valor que nos interesa para hacer nuestra determinación de medidas de control, se va a calcular como un promedio. Pero este promedio es una ponderación en el cual la metodología señala que hay una parte del cuerpo a la cual le va a dar mayor protección. Esta parte del cuerpo va a ser la parte central del cuerpo. A esta área donde se van a encontrar básicamente los órganos vitales, la metodología le va a dar una mayor protección. ¿Y qué significa darle una mayor protección? Significa tomar con mayor medida esta medida, valga la redundancia, de la temperatura del abdomen. Significa que esta temperatura del abdomen tiene una mayor relevancia. Por lo tanto, el TGVH global o total lo vamos a calcular como el promedio entre el TGVH del tobillo más el TGVH del abdomen más el TGVH de la cabeza. Si fuera un promedio normal, lo dividiría entre 3, pero nosotros lo vamos a dividir entre 4. ¿Y por qué lo vamos a dividir entre 4? Porque a los órganos vitales, donde está medida la temperatura del abdomen, le vamos a dar una ponderación doble, le vamos a dar una mayor predominancia. Entonces los coeficientes son 1, 2, 1. Ya sabemos por qué es este 2. Es básicamente para darle un mayor nivel de protección a la temperatura que le está llegando a los órganos vitales. De esta forma entonces nosotros calculamos el TGVH total. Bien, entonces paso número 1 podríamos decir identificar el puesto de trabajo donde obviamente se genera el calor. Paso número 2, determinar si utilizamos TGVH interno o externo. Paso número 3, hacer 3 mediciones, cada una de 15 minutos a nivel de tobillo, a nivel de abdomen, a nivel de cabeza. Y luego anotar los valores y hacer este promedio ponderado. La metodología, en su parte técnica, no nos dice exactamente medir en la cabeza. ¿No? Nos dice que tenemos que medirla a cierta altura, pero la altura que nos da es de 1,70 m. Entonces, 1,70 m, pero el trabajador promedio acá en el Perú no es 1,70 m, es 1,60 m. Entonces, si yo le coloco a 1,70 m, estaría midiendo 10 centímetros encima de la cabeza. Entonces, esto ya es un tema interpretativo. Creo que lo comentamos en la sesión de ruido. Las metodologías no son metodologías hechas a nuestra medida, son metodologías que han sido realizadas básicamente por estudios en otras partes con trabajadores con otro tipo de fisionomía. Por eso es que nosotros tenemos que hacer una interpretación y ya no hablamos acá de alturas de medida, sino hablamos de posiciones, tobillo, abdomen, cabeza, básicamente las partes extremas del cuerpo y una en el centro. Bien, creo que sobre esto no creo que haya en realidad mayor duda, porque en realidad es algo metodológico, es bien sencillo. Para efectos de una evaluación es normal que le vayan a dar de datos las temperaturas, eso es lo más natural, ¿no? Porque obviamente en una evaluación usted no va a poder hacer la medición. Bien.
Bien, acá tenemos entonces la presentación, usted la revisa después y necesito la presentación para irnos a la parte de la segunda parte del cálculo, que era lo que les había comentado. Habíamos comentado entonces que tenemos que estudiar dos cosas elementales, una es la temperatura y el otro es el consumo metabólico. Este consumo metabólico nosotros ya lo hemos definido, hemos dicho nosotros que el consumo metabólico es la cantidad de calor que el cuerpo genera por el esfuerzo físico que realiza en cualquier actividad. Este es producido por el organismo en una unidad de tiempo y puede medirse a través del consumo de oxígeno del individuo. Pero otra forma de poder calcularlo es mediante las tablas estandarizadas que vamos a realizar. Entonces, este consumo metabólico se calcula básicamente o está compuesto por dos tipos de consumos metabólicos. El primero es el consumo metabólico basal. Y el segundo es el consumo metabólico por actividad física. ¿Qué es el consumo metabólico basal? El consumo metabólico basal es el consumo de energía que la persona desgasta, que la persona realiza en actividades normales para el funcionamiento del organismo. Por ejemplo, muy sencillo, nosotros podemos estar echados en la cama y el hecho de estar echados en la cama aparentemente no generaría un desgaste energético, pero sí lo genera. ¿Y por qué lo genera? Porque el cuerpo está respirando. Entonces el proceso de respiración es un proceso que abarca la movilización y el esfuerzo físico de todos los músculos del cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo respira, lo que usted está haciendo un desgaste energético. Ese desgaste energético para el correcto desarrollo del organismo, que es una actividad inconsciente del cuerpo, es el famoso consumo metabólico basal, que es el consumo de energía aún estando el organismo en estado de reposo. Este valor es posible calcularlo a la medida de la persona, teniendo en consideración el peso, teniendo en consideración la talla, teniendo en consideración el sexo y la edad. Son algunos factores que podremos utilizar para poder calcular el consumo metabólico basal. Sin embargo, el consumo metabólico basal muchas veces lo tomamos como un estándar. Entonces se han hecho estudios y en promedio una persona en estado de reposo hace un desgaste de 1 kilocaloría por minuto. 1 kilocaloría por minuto. Por el simple hecho de hacer el proceso de respiración. Entonces, este desgaste que está acá hay que tenerlo en cuenta porque lo vamos a usar en nuestros cálculos. A este desgaste le vamos a añadir el consumo metabólico por actividad. Y este consumo metabólico por actividad lo vamos a desarrollar en unas tablas que ahora vamos a mostrar. Estas tablas que vamos a mostrar están diseñadas o han sido elaboradas para una persona estándar. Esa persona estándar es una persona de un peso de 70 kilos. Entonces, cuando usted haga el desgaste o calcule el consumo metabólico basal, por ejemplo, ¿no? Hace usted el cálculo y a la persona le sale 350 kilocalorías. 350 kilocalorías. Pero si es que su trabajador pesa 90 kilos, lo que le estaría arrojando la tabla es 350 kilocalorías, pero para una persona de ¿cuánto? De 70, porque ese es el estándar. Ya si su trabajador pesa 90, el desgaste ya no es 350, el desgaste es 350, pero hay que corregirlo. Y esa corrección se hace multiplicando el valor calculado en las tablas por el peso de la persona entre el estándar, que es 70. Como usted ve, como la persona pesa más, va a tener un mayor desgaste, porque 90 entre 70 es mayor a 1.
Y lo mismo sucede, de repente la persona no pesa 70, de repente es un flaquito y está pesando de repente solamente 65 kilogramos. Entonces, si usted calcula mediante las tablas, estaría calculando para una persona de 70 kilos. Entonces, de repente acá el desgaste energético sería así, ¿no? 350 de repente por el peso de la persona que es 65 entre el estándar. Este factor que está aquí es lo que nosotros conocemos como el factor de corrección. Vamos a corregir el desgaste energético de la persona, dado que las tablas están diseñadas para una persona solamente de 70 kilos. Ya si la persona pesa distinto, hacemos ahí el factor de ajuste. Bien, vamos entonces a ver esta tabla. Acá está la tabla. Esta tabla tiene tres partes. La parte A, que es la parte de posición y movimiento del cuerpo. La parte B, que es el tipo de trabajo. Y la parte C, que es el consumo metabólico basal o gasto metabólico basal, como está en la tabla. Y ese gasto metabólico basal ya está acá colocado como el estándar de 1 kilocaloría por minuto. Pero nunca nos debemos olvidar de ese 1 kilocaloría por minuto. Si no, podemos mejorar todo el cálculo. Y en la parte superior, bueno, en la parte A se estudia la posición y movimiento del cuerpo. Básicamente si la persona trabaja sentada, de pie, caminando o subiendo de repente una pendiente. De repente sube escaleras, sube un cerro, no lo sé. Entonces esa parte que está ahí está enfocada a eso, a la posición y movimiento del cuerpo. Si la persona trabaja sentada, su desgaste es 0.3 kilocalorías por minuto. Pero si trabaja parada, el desgaste es el doble. Por eso es que una persona se cansa más cuando trabaja parada que trabaja sentada. El desgaste energético es mayor. Entonces, cuando nosotros queremos calcular el desgaste energético, tenemos que preguntarnos, ¿la persona trabaja sentada, de pie o andando? Y después nos preguntamos el tipo de trabajo de la persona. La persona realiza un trabajo manual, un trabajo con un brazo, un trabajo con dos brazos o un trabajo con todo el cuerpo. Si la persona realiza un trabajo con todo el cuerpo, el desgaste energético es mayor. Si solo utiliza las manos, el desgaste energético es menor. Entonces todo depende de qué, de la actividad que haga la persona. Ahora, acá sí hay un nivel de subjetividad que podría darse. Por ejemplo, la persona puede realizar un trabajo con los dos brazos. Y cuando realiza un trabajo con los dos brazos, tenemos como un trabajo con los dos brazos ligero o un trabajo con los dos brazos pesado. Entonces de repente para una señorita ese trabajo es pesado, pero de repente para un caballero ese trabajo es ligero. Entonces, ¿quién es el que define, nos va a ayudar a definir si el trabajo es ligero, pesado, o quizás cuando evaluemos trabajo con todo el cuerpo, ligero, moderado, pesado o muy pesado, es el trabajador? Porque es la percepción del trabajador la que nos va a señalar la mejor opción para poder determinar qué es lo que debemos considerar. Si vamos a considerar un trabajo ligero o vamos a considerar un trabajo pesado. Pero desde el punto de vista de la persona que hace la actividad y no desde el punto de vista general, no desde el punto de vista del evaluador, sino desde el punto de vista del trabajador. Bien. Para poder entender el uso de estas tablas, vamos a ver una aplicación. Pero antes de ver la aplicación, bueno, acá está lo del factor de corrección del peso que les había comentado. Y esta tablita de acá sí nos interesa. Si bien es cierto, nosotros ya hemos aprendido a determinar la temperatura hace un momento, para eso hemos explicado toda esta parte teórica del equipo, y cómo se hacen las tres evaluaciones y cómo se calcula el promedio. Esta se asume que es la temperatura del entorno de trabajo. Pero esa temperatura del entorno de trabajo, puede aumentar. ¿Y por qué podría aumentar esta temperatura? Podría aumentar básicamente por el tipo de vestimenta de la persona. Entonces usted va con el equipo y lo que están viendo es la temperatura del entorno. Pero si la persona va a tener una vestimenta que le va a generar más calor, entonces la temperatura que usted midió es una temperatura que se va a ver afectada porque la persona va a sentir mucho más calor de lo que usted ha medido, porque quizás está con una ropa que justamente genera más calor. Entonces lo que vamos a mostrar aquí es una pequeña tabla donde hay que tomar algunas consideraciones. Y nos dice, cuando la persona realiza trabajo con mamelucos, no se le agrega nada, se le agrega 0.
Pero si la persona tiene una ropa doble capa, una ropa doble como se le llama, una ropa tejida de doble capa, se le agrega 3 grados a esa temperatura. Y si es que la ropa es sintética, poco porosa, no deja fluir el aire, se le va a agregar 0.5 grados. 0.5 grados. Ahora, si ya la vestimenta es una vestimenta quizás de protección completa por un tema de un material peligroso o qué sé yo, y que no deja que fluya inclusive el vapor, se le agrega hasta 11 grados, pero eso ya es un caso muy extremo. Entonces, esa temperatura que hemos calculado se puede ver incrementada. ¿Depende de qué? Depende del tipo de vestimenta. Eso hay que tomarlo en cuenta. Bien, ahora sí vamos con una aplicación. Es un clásico ejemplo de estrés térmico y vamos a utilizar las tablas que hemos visualizado para poder entender el ejercicio, porque es como que un ejercicio modelo, donde vamos a explicar paso a paso cómo determinar el consumo metabólico. El ejercicio dice lo siguiente: se observa que un trabajador con mameluco, acá nos está dando la vestimenta de la persona. Justo les comentaba hace un momento que la vestimenta podría ser incrementar la temperatura. Entonces, si la persona trabaja con un mameluco, no se le suma nada al TGVH. Pero si me hubiese dicho la persona está trabajando con una vestimenta sintética poco porosa, le debía aumentar 0.5 al TGVH, que será un dato que seguramente me lo van a dar. Y sí, en la parte final dice el TGVH es 25.6. Ese TGVH que está en la parte final se entiende que es un TGVH calculado con este método, calculado de esta forma. Pero me están dando ya el TGVH total. Puede darse que en un ejercicio me den TGVH tobillo, abdomen, cabeza y yo sea el que tenga que hacer el cálculo. El ejercicio es sencillo porque me está dando ya el TGVH. Ese TGVH 25.6 puede cambiar. Depende de la vestimenta. Pero aquí da la coincidencia que el trabajador labora con una vestimenta tipo mameluco y esa vestimenta tipo mameluco no incrementa la temperatura. ¿Sí? Bien, sigamos. ¿Qué más dice el ejercicio? El ejercicio nos dice que la persona pesa 80 kilos. ¿No? ¿Y por qué nos dice el peso de la persona? Porque sabemos nosotros ya que la tabla está estandarizada para una persona de 70 kilos de peso. Pero como la persona pesa 80, vamos a tener que hacer una corrección. No nos vayamos a olvidar de eso. Porque si no, vamos a hacer cálculo con un consumo metabólico mucho menor. Dado que si la persona pesa 80, el consumo metabólico se va a multiplicar. Ahora, nos va a contar en qué consiste la actividad física. En la primera actividad física dice que la persona traslada tierra con una carretilla. Y ese traslado lo divide por etapas. Primero carga con una lampa durante 3 minutos. Bien, va a mover tierra de un punto A a un punto B y lo primero que hace es llenar su carretilla. El llenado de la carretilla lo hace con una lampa y esa actividad dura 3 minutos. Una vez que la carretilla ya está llena, se desplaza empujando la misma por 10 minutos. Es un tramo bastante largo. Y cuando llega al punto de destino, la descarga en 1 minuto. Bueno, se entiende, ¿no? La descarga solamente es el levantamiento de la carretilla. Y eso no le demora más de 1 minuto. Y luego retorna al puesto de trabajo en 6 minutos. Claro, bueno, va con 10 porque se asume que va con un peso de la carretilla, por eso se demora más, y al retorno lo hace sin tener peso en la carretilla. El TGVH es 25.6. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a utilizar una pequeña tabla, vamos a construir una tabla nosotros en la cual vamos a colocar los datos que nos están dando. Datos: trabajador 80 kilos, el TGVH es un dato del ejercicio 25.6, ya sabemos de dónde lo han calculado. La vestimenta de mameluco más 0 grados, la tabla me decía que no se le agrega nada, pero el más 0 grados es solamente con un tema didáctico, ¿no? Y eso le da 25.6 grados, así que se mantiene. ¿Qué hacemos en la tabla? En la tabla vamos a llevar las 4 etapas. Vamos a colocar las 4 etapas. Vamos a llevar las 4 etapas de este traslado de tierra, tal cual lo ha comentado el ejercicio. Etapa número 1, cargar la tierra con lampa. La etapa número 2, empujar la carretilla. La etapa 3, descargar. Y la etapa 4, retornar al puesto de trabajo. Y luego se entiende que ese ciclo se va a repetir. Bien.
Para cada una de las etapas el ejercicio me da tiempos. Entonces acá en la primera etapa dura 3 minutos, en la segunda 10, en la tercera 1 minuto y en la cuarta 6 minutos. Lo que hacemos nosotros es calculamos, acá lo que estamos haciendo es vamos a calcular qué cosa estamos calculando aquí. Aquí lo que vamos a calcular es un porcentaje de tiempo. En realidad más que porcentaje es una proporción de tiempo del tiempo empleado en cada actividad versus el tiempo en general. Por ejemplo, para la primera actividad dura 3 minutos, lo comparo con el tiempo total de toda la actividad, que es 20. ¿De dónde sale el 20? Obviamente puedes sumar los 3 minutos, más los 10, más 6 minutos, más los 6 minutos. Y esa proporción de tiempo es 0.15. 0.15 sería la proporción de tiempo de la primera actividad versus la global. La segunda dura 10 minutos, es un tiempote. Entonces esos 10 se comparan versus la actividad total y ese es 0.5. La descarga dura 1 minuto, lo comparo con los 20 minutos que dura la actividad total, sale 0.05. Y la actividad 4 dura 6 minutos y lo voy a comparar con el tiempo total, que es 20 minutos, y me da 0.3. Bien, hasta ahí lo dejo. Ahí dejo el tiempo momentáneamente y ahora vamos a determinar el gasto calórico. El gasto calórico lo vamos a determinar con esta tabla que hemos visto. Esta tabla tenía 3 partes, la parte A, la parte B y la parte C. La parte A era posición y movimiento del cuerpo, la parte B era el tipo de trabajo y la parte C era el metabólico basal. Solamente vamos a trabajar en primera instancia con la parte A y B, que el metabólico basal está más abajo, por eso es que no lo voy a agregar ahorita. Entonces tengo gasto calórico, la parte A de la tabla, posición y movimiento del cuerpo, y la parte B, tipo de trabajo. Entonces vamos a la tabla. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? Recordemos, el ejercicio nos dice que en la primera parte la persona lo que hace es llena su carretilla. Entonces imagínense ustedes a una persona lampeando, porque es un lampeo. Pregunta: la persona hace la actividad sentado, de pie, caminando. Sentado obviamente no lo hace. ¿Lo hace parado? Sí. ¿Andando? No va a ser una persona no va a poder llenar obviamente pues una carretilla caminando. Se supone que la persona hace esa actividad de pie. ¿Cuánto le corresponde en consumo metabólico por hacer actividad de pie? 0.6 kilocalorías por minuto. Entonces acá dice de actividad de pie 0.6 kilocalorías por minuto. La segunda pregunta que nos vamos a hacer es: ¿y cómo es ese tipo de trabajo? ¿Es un trabajo manual, con un brazo, con 2 brazos, con todo el cuerpo? Si una persona está lampeando, obviamente no solo va a utilizar las manos, y no se imagina usted que una persona lampea solo con los brazos. Cuando una persona lampea, lo que está utilizando, ¿qué cosa es? Es todo el cuerpo, porque el lampeo no solamente implica el movimiento de las manos, de los brazos, sino obviamente pues del movimiento de todo el cuerpo para poder empujar la lámpara, para poder girar el cuerpo y poder llenar la carretilla. Entonces estamos frente a un trabajo con todo el cuerpo. Pero en un trabajo con todo el cuerpo tenemos un trabajo ligero, moderado, pesado o muy pesado. Eso puede ser subjetivo si es que muchos evaluadores ven la actividad. Lo más conveniente es conversar con el trabajador para ver cuál es la percepción que él tiene. Entonces, el trabajador nos dice, bueno, sí es un trabajo con todo el cuerpo, pero es un trabajo moderado. Entonces, si es un trabajo moderado, le corresponde 5 kilocalorías por minuto. Entonces, acá en la primera parte se ha considerado por posición y movimiento del cuerpo 0.6, porque es un trabajador que labora parado, y por emplear todo el cuerpo se ha considerado una actividad moderada de 5 kilocalorías por minuto. Por lo tanto, la actividad 1 tiene un desgaste de 5.6 kilocalorías por minuto. Ese 5.6 es la composición del análisis de la parte A y la parte B. Posición y movimiento del cuerpo y tipo de trabajo. Lo mismo hacemos para la actividad 2, la 3 y la 4. Donde obviamente toma como predominancia lo que el trabajador vaya a indicar. Para efectos de un ejercicio seguramente le van a indicar a usted los parámetros. Entonces la actividad 1 desgasta 5.6 kilocalorías en un minuto, la actividad 2 10 kilocalorías por minuto, la actividad 3 3.1 kilocalorías por minuto y la actividad 4 2.4 kilocalorías por minuto. Lo que mayor desgasta, ¿qué cosa es? Es el traslado. En segunda instancia el lampeo
En tercera instancia la descarga y en última instancia el retorno al puesto de trabajo donde ya no hay mucha carga. Lo que vamos a hacer es vamos a llevar todas las kilocalorías a unidad por minuto. Por lo tanto, a fracción por minuto. Por lo tanto, a esta cantidad de kilocalorías que hemos calculado, que nos ha salido 5.6 kilocalorías por minuto, lo vamos a multiplicar por esta fracción de tiempo. ¿Y esta fracción de tiempo cuánto es? Es 0.15. Lo mismo hacemos con las 10 kilocalorías, con 3.1 y con 2.4. A cada uno de los gastos calóricos lo vamos a multiplicar por el porcentaje de tiempo que demora cada una de estas actividades. Entonces ahí tengo 5.6 por 0.15, 0.84, 10 por 0.55, 3.1 por 0.05 igual a 0.155 y 2.4 por 0.30 igual a 0.72. Eso significa que ya tengo los desgastes energéticos por fracción de minuto. Entonces estoy homogeneizando. Y al final le voy a añadir, como todo está por unidad de minuto, en ese mismo minuto también se gasta 1 kilocaloría por minuto, que es el consumo metabólico basal. Entonces el consumo metabólico basal lo vamos a agregar al final. Como todo está por unidad de minuto, le vamos a agregar exactamente ese 1 kilocalorías por minuto, que es el del metabólico basal. Si usted se olvida, va a cambiar todos los cálculos. Tenga bastante cuidado. Entonces el consumo metabólico total, obviamente sumando 0.84 más 5 más 0.155 más 0.72 más el 1, no se voy a olvidar del más el 1, nos sale 7.715. Ya usted lo corrobora con su Excel. Como esto está en minutos, lo vamos a llevar a unidad de hora. Para poder llevar de minutos a hora, lo vamos a multiplicar por 60. Y nos sale que el gasto calórico es 462.9 kilocalorías por hora. ¿Me voy a quedar con ese valor? No, porque ese sería el desgaste de una persona de 70 kilos. Pero mi trabajador no pesa 70 kilos. No pesa 70 kilos mi trabajador. Por lo tanto, vamos a multiplicarlo por el factor de corrección. Ese es 462.9, lo vamos a multiplicar por el peso de la persona, que es 80, sobre el estándar, que es 70. Ese factor de peso es 1.1. Por lo tanto, la persona no desgasta 462.9, sino desgasta 509 kilocalorías por hora, ¿no? 509 kilocalorías por hora. Y según estas tablas, cuando la persona desgasta más de 400 kilocalorías por hora, el trabajo es un trabajo categorizado como muy pesado, donde la actividad es muy intensa. Por eso que acá lo hemos colocado, ¿no? Trabajo muy pesado. Este es el equipo ocupacional, que si usted se da cuenta es un poquito distinto al otro, ¿no? Es distinto al que mostramos en esta imagen. Ahí está. En esta imagen el equipo del centro tenía una mechita, pero en esta imagen no. Es porque el equipo va evolucionando. Este es un equipo un poco más moderno que el otro, pero al final igual tiene sus 3 sensores. Inclusive hay equipos ocupacionales que aparentemente tienen 2, pero ya en un solo sensor integran 2 medidas. Eso puede evolucionar, ¿no? Como los celulares. Hay diferentes tipos de celulares con distintos tipos de funcionalidades, pero el marco teórico de lo que mide, eso no va a cambiar. Bien, una vez que yo ya tengo los 2 elementos que son los que hemos querido estudiar desde el comienzo, acá está, tengo la temperatura y tengo el consumo metabólico basal. Estos 2 valores los voy a cruzar. Los voy a cruzar en una gráfica. Esta gráfica es un estándar. Es un estándar de la ISO 7249. Es un estándar. Este estándar tiene 2 parámetros. Una es la temperatura, que ya sé cómo se calcula por los equipos. Y la otra es el consumo en kilocalorías por hora. O kilocalorías por unidad de tiempo. El ejercicio que me está dando a mí, me está dando la temperatura, así que ya me regaló el primer dato. Ya tengo el primer dato. Y las kilocalorías por hora ya lo acabo de calcular, ya tengo el segundo dato. Este punto de intersección es el que nos interesa, porque ese punto de intersección, mediante unas curvas que son propias de la gráfica del estándar, me va a dar, ¿qué cosa? Me va a dar una interpretación. Regresemos, fíjense. Entonces, esta tabla ya está construida, es un estándar, ¿eh? No voy a pensar que se ha construido con todo el ejercicio, no. Toda esta tabla que está acá ya es un estándar. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Es ubicar nuestros puntos. ¿Qué puntos? El primero, la temperatura, que es en el eje Y. Entonces 25.6, ¿no? Entonces acá está, ¿no? 25.6.
Vamos a hacer un recorte mejor, ¿ya? Para llevarlo a la pizarra, para poder entenderlo mejor. Ya está. Vamos a llevarlo por acá. A ver, un segundo. No. Yo recuerdo que así se podía. Pegar. Ahí está. Bien, listo. Entonces, como la tabla ya está construida, lo único que tenemos que hacer es cruzar nuestros puntos, cruzar la información que ya hemos obtenido nosotros. Entonces veo que en el eje Y está la temperatura como estándar. Entonces acá está, ¿no? 25, acá está el punto de 26, 27, 28, 29 y 30. Entonces yo estoy en 25.6. Entonces ahí está la línea de rojo, ¿ves? Acá está mi primer punto. Acá está. Y las kilocalorías me salió en promedio 500, que está por acá. Esto está en kilocalorías por hora. Entonces hemos hecho el cruce y el cruce, mire dónde me sale. Me sale en el centro de dos curvas. Cada una de estas curvas tiene una propia interpretación. Esa interpretación es la que está aquí. Y también le voy a hacer un corte para poder llevarlo a la pizarra. ¿Por qué? Porque estos valores es realmente la interpretación que nosotros vamos a tener. A ver, vamos a... Ahí creo que ya se copió y vamos a pegarlo por acá. Ya está. Bien, veamos. Entonces, nuestro punto, ¿dónde cayó? Encima de la primera curva y debajo de la segunda. ¿Qué pasa si es que, qué hubiese pasado si es que el punto hubiese sido este? De repente el consumo metabólico me salía 300 kilocalorías. Supongamos que me hubiese salido 300, el punto de intención sería este, el de azul, le voy a llamar punto 1. Ese punto 1, ¿dónde está? Está debajo de la línea continua. ¿Qué significa la línea continua? Estoy acá. Significa que la persona puede trabajar 8 horas sin problemas. Sin problemas. Entonces, cualquier punto que esté por debajo de la primera curva, significa que la persona puede trabajar 8 horas sin problemas. No hay ningún riesgo, ni siquiera de estrés térmico. Ahora, si la persona les pongo a 29 grados, estaría por acá. 29 grados es una temperatura alta. Sí, la puedes poner a 29 grados siempre y cuando el gasto calórico que pase sea bajo. La puedes poner a 29 grados, pero a un gasto calórico de ¿cuánto? De 200 kilocalorías por minuto. ¿Sí? Y ahí estaría mi primer punto, debajo de la primera curva. Entonces, siempre que haya una mayor temperatura, tiene que haber un menor desgaste energético. Eso es básico. Bien, nuestro punto no cayó por debajo de la primera curva, pero sí cayó por debajo de la segunda. Entonces, a este punto le vamos a llamar punto 2. Este punto 2 sería este punto de acá, que estoy debajo de la línea entrecortada. ¿Qué significa que estoy debajo de la línea entrecortada? Que vamos a aplicar un 75% de trabajo y un 25% de descanso. De cada hora, la persona tiene que trabajar 45 minutos y descansar 15. Esa es la proporción. ¿Qué necesitamos si es que realmente queremos salir de ese punto? Porque obviamente no nos convendría que la persona trabaje el 75%, sino que trabaje las 8 horas continuas. ¿Qué tendría que hacer para poder salir de ese punto 2? Tendría que generar un menor desgaste energético. Que este punto se corra para la derecha. Por lo menos hasta acá, ¿no? Entonces el desgaste energético de la persona no debería ser 500. ¿Cuánto debería ser? Más o menos 400. Para que ya no esté en el punto 2, sino esté en el punto 1. Pero eso ya qué cosa es? Eso sería una medida de control. Esa medida de control que implicaría que la persona llene menos la carretilla para que pese menos y el desgaste sea más ligero. Esa podría ser una medida de control.
que no se exija tanto a la persona llenando la carretilla, sino que la llene solamente hasta cierto nivel, y así aplique, entre comillas, algunos viajes más, el esfuerzo va a ser menor. Si el punto me sale mucho más arriba, de repente me sale por acá, que vamos a llamarle punto 3, ya estaría por debajo de esta curva, ¿no? De la que es línea, punto, línea, ¿no? Y ahí sí es más crítico, porque la persona debe descansar el 50% de su tiempo. Porque se entiende que en este rango que está acá, hay una alta temperatura y hay un alto esfuerzo físico. Entonces, la persona necesita descansar más. Perdón, se movió porque ha leído que estoy, como le he hecho clic en la imagen, piensa que la estoy corriendo. Entonces, en este rango sí es más crítico. Y sería mucho más crítico, ¿dónde? Sería mucho más crítico que esté por encima de esa curva y esté casi por debajo de la cuarta curva. Ya si estoy por debajo de la cuarta curva, que es línea, 2 puntos línea, 2 puntos línea, ahí sí, pues, ¿no? Ahí pasa todo al revés. La persona, ¿qué va a hacer? Va a descansar el 75% y solo va a trabajar 15 minutos por cada hora. Solo trabaja 15 por cada hora. No, perdón, 15 no, 25 minutos, sí, porque... No, perdón. Si descansa el 75% de una hora es 45, está bien, solo trabajaría 15 minutos por cada hora. Trabaja 15 y descansa 45. Genero hay casos de eso, sí, en Aceros Arequipa, por ejemplo, hay procesos en los cuales la persona le exigen no hacer movimientos, porque cada movimiento que hace te gasta energético. La medida de control es justamente ese. Y hay otros tipos de negocios en los cuales a las personas le dan Espora y Gatorade porque buscan reponerle las sales y minerales que el cuerpo pierde al sudar también. Medida de control medio discutible porque no solamente le estás dando sal y minerales, sino también le estás dando azúcar. Y bueno, por ahí que tiene sus pros y sus contras. Discutible también. Y en otros lugares simplemente como medida de control paulatina se les coloca algunos bebederos de agua. Y eso ya usted lo tendrá que ir evaluando. Bien, entonces este agente ocupacional es bastante especial. Hay que tener la gráfica sí o sí a la mano para poder interpretar cada uno de los valores. Usted va a ver que esta gráfica muchas veces aparece en todos los informes de monitoreo de estrés térmico que aplican esta metodología. Y bueno, hemos aprendido hoy día cómo se trabaja con esta tabla, cómo se calcula la temperatura y cómo podemos estimar este gasto calórico mediante estas tablas. Existen algunos equipos ya un poco más modernos que se le coloca en los muslos del trabajador y en base a los movimientos te estima el desgaste energético. Me parece que solamente hay 2 o 3 empresas en el Perú que la tienen. Pero bueno, por ahora más del 95% de estudios de estrés térmico se realizan con esta metodología clásica de las tablas. Pero por ahí que sí, ya existen equipos que obviamente pues con un mayor nivel de exactitud nos ahorran todo ese trabajo de la tabla. Pero como todavía no se ha masificado, seguramente se masificará en 5 o 10 años. Mientras entendemos cómo es que se hacen las cosas, por qué se hacen y cuál es el camino que seguimos para poder hacer el análisis de estrés térmico. Entonces, en nuestro ejemplo, la persona tiene que descansar el 25% del tiempo y trabajar el 75%. Bien. Entonces, con esto estaríamos terminando nuestra sesión de este agente físico. Yo les alcanzo de todas formas el material para que ustedes lo puedan revisar, tengan a la mano las tablas para su evaluación y seguramente no van a tener ningún problema en poder rendirlas exitosamente. Bien, muchas gracias por la atención. Nos estaremos viendo, bueno, hoy día estamos 22 de noviembre. Nos estaríamos viendo pasado mañana, el miércoles, que sería el miércoles 24 de noviembre. Ya casi a puertas del último mes del año. Espero de que todo les esté yendo muy bien, que tracen muy bien sus objetivos. Conmigo será hasta el día miércoles. Muchas gracias.